Muy buenas tardes. Iniciamos con la temática técnicas de estudio para estudiantes de ingeniería. Esto con el fin de que los futuros estudiantes de ingeniería, tanto como los que nos están acompañando, que también ya son parte de la comunidad universitaria, consideren en cuenta, si ustedes quieren tips, técnicas, para poder ser mejores estudiantes en el área de ingeniería. ¿Es un reto? Sí, lo es. Y bueno, para ayudarnos en esta tarea, les presento a Sergio Carlos Condori Quispe, que es nuestro facilitador. Adelante, Carlos, puedes presentarte. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad. Agradecer a nuestra ingeniera Elma Córdoba, que es la coordinadora de este ciclo de seminarios, siempre pensando en el futuro de lo que son los jóvenes que están postulando a una carrera de ingeniería, para también pensando en el futuro de lo que es nuestro país, ¿ya? Entonces, viendo tal vez las temáticas y el tiempo que ha pasado en el transcurso de este año, no ha sido fácil, ¿no? Lo que es culminar tal vez con el plan académico de lo que es la gestión de este año. Entonces, se ha pensado en dictar este ciclo de seminarios. Lo que es mi persona les va a ir facilitando lo que son las técnicas de estudio para estudiantes de ingeniería, ¿ya? Eh, Permítanme presentarme. Mi nombre es Sergio Carlos Condori Quispe, soy universitario de la carrera de Ingeniería de Gas y Petroquímica. Actualmente estoy cursando lo que es el 8º semestre, ¿ya? También he sido auxiliar de las materias básicas de física, tanto de química, en lo que son los semestres de primero, de segundo. Entonces, viendo todas estas actividades que se han realizado, he pensado también argumentar algunas actividades que ya les voy a ir desglosando de a poco. Entonces, de esta manera empezamos con lo que es las técnicas de estudio para estudiantes de ingeniería. Ya, los he añadido con unos breves pensamientos, ¿no? Que nos dice Sócrates: hábito y virtud son dos conceptos que manifiestan lo mejor del hombre, como es el perfeccionamiento libre y radical de las personas desde sí mismo. Es bien claro para nosotros interpretar, ¿no? Para un buen aprendizaje tenemos que tener lo que es ese hábito, esa formación de poder acomodarnos, ¿no? Como en el ámbito laboral nosotros velamos nuestra ergonomía, entonces acá también nosotros tenemos que velar nuestro aprendizaje, ¿ya? También está la virtud, que siempre vaya acompañando de nuestros hábitos, ¿no? Las formas que nosotros nos organizamos y cómo nosotros vamos captando lo que es a nuestros mentores, ¿no? Ya. Les he puesto una breve introducción que es un resumen, ¿no? De lo que se ha visto, tal vez unas experiencias pasadas. Nos dice que la motivación es un aspecto bien importante en diferentes áreas de lo que es nuestra vida. Entre ellas está la actividad educativa y lo que es el ámbito laboral, ¿ya? Entonces, como ustedes verán en nuestra clase, nosotros que aquí la mayoría presente está lo que son los aspirantes a Ingeniería de Gas y Petroquímica. Entonces, nuestro líder en la clase siempre es el docente.
¿Quién va a coordinar nuestras actividades de aprendizaje? ¿Cómo nos va a enseñar? Entonces, en la clase, el docente con el estudiante siempre se genera un sentimiento, ¿no? Entonces, de familiarización, de amistades, todo eso, en lo cual él siempre nos va a impartir lo que es el sentimiento de superación, nos va a impartir lo que es el valor personal, también nos va a estimar, ¿no? Y también eso son las actividades positivas. También puede generarse sentimientos negativos, ¿no? Como lo que es la frustración, la empatía y también la inadecuación, ya que en, en una universidad de ingeniería se ha escuchado a muchos estudiantes de primer semestre compartir entre ellos, entre estudiantes, siempre van comentando, ¿no? ¿Cómo nos va en el aula? ¿Cómo nos está yendo en el aula? ¿Cómo nos va con ese docente? ¿Cómo estamos pasando clases? Entonces, ahí nosotros vemos, ¿no? Lo que es el tema, cómo nos está enseñando el docente, qué formas tiene, cuál es el mejor docente, todo eso, ¿no? Entonces, de ahí nosotros empezamos a generar un sentimiento de amistad, también puede ser de lo que es el miedo, ¿ya? Entonces, eso a veces nos genera lo que es, como tenemos tal vez un docente que sea tal vez un poco duro, diría, ¿ya? Entonces, vamos a tenerle un poco de temor a ese docente. Entonces, tal vez algunos estudiantes por temor a eso prefieren faltar a clases, entonces tienden a tomar represalias, ¿ya? Entonces, en conclusión a todo esto, en una clase, tanto docente como estudiante deben empezar a concientizarse, ¿ya? Esto hay que tomar bien en cuenta para lo que es un buen aprendizaje, ¿ya? Acá les estaba comentando ya esos datos, lo que es la observación de estudiantes de ingeniería. Ya, entonces esto ya los he comentado, lo voy a pasar. Ya, para tenerlo presente, dice. No, según investigaciones, lo que nosotros escuchamos en el aula, siempre retenemos, escuchamos tanto viendo en el pensamiento, recibimos lo que es el 80%, ¿ya? El resto se dispersa, dicen, ¿no? Esto en un contacto directo, ¿ya? Pero pasadas las 8 horas, nuestra retención en la mente solo ya es del 20%, lo que corresponde a la idea general del tema. En este caso, si nosotros tocamos un tema presente, ya sea, digamos, de las matemáticas, si hablamos tal vez de una materia de teoría, hablamos un tema general en clase, nuestra mente, después de un transcurso de 8 horas, vamos a recordar lo que es tal vez el título del tema y algunos conceptos básicos. Ya, entonces a eso nos referimos con que la retención ya solo es del 20%. ¿Ya? Entonces, les he puesto tal vez algunos temas como ¿qué es el aprendizaje? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta para saber y empezar lo que es a deducir, ¿no? Nos dice que es un cambio en capacidad, disposición o conducta del ser humano que persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede explicarse por proceso de crecimiento o maduración. ¿No? Está bien clarito el concepto de aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros aprendemos quiere decir que de aquí a un tiempo vamos a siempre ir recordando lo que hemos aprendido. Por eso se dice aprendizaje, ¿no? Lo que aprendemos no vamos a olvidar, ¿ya? Siempre de aquí a un tiempo con alguna pauta o, como diría, con algún simple recordatorio vamos a recordar lo que hemos aprendido. ¿Verdad? Lo que aprendimos en clases, lo que nos enseñan nuestros mentores, no vamos a olvidar fácilmente. Entonces, por eso es bien importante lo que es el aprendizaje. Ya, ahora viendo eso, vamos a deducir lo que es el tema, ¿cómo aprendemos? Uno, por imitaciones. Ya, esto también es bien importante, la palabra imitación. Nosotros en una clase podemos imitar, ¿no? Si alguna vez han visto en algún lugar, por ejemplo, el cantar o el bailar, eso
Es bien didáctico, diría, ¿no? Por ejemplo, en una canción, si nos ponen un tema, cantamos, bailamos igual tal vez que el artista, entonces nos aprendemos fácilmente, ¿no? Esa es una forma, por imitación. La otra forma es por repetición, ¿ya? Siempre repitiendo lo que nos están enseñando, tal vez. Es una buena manera, ¿no? El repetir, tal vez si escribimos, al final volvemos a repetir una y otra vez, nuestra mente tiene la capacidad de poder empezar a captar eso, a memorizarse, ¿ya? Ensayo y error. Esto ya es una forma más académica del piano, por ensayo, haciendo siempre unos pequeños ensayos, como por ejemplo, lo que es para aprender, digamos, un baile. Un baile. Si tenemos que presentar un baile perfecto, entonces nosotros empezamos a ensayar, ¿no? Por algo nos dice también y error. En lo que es el error, no simplemente, no siempre a una primera la vamos a captar y aprender todo, ¿no es verdad? Entonces, ensayando una y otra vez, a la misma vez, fallando, uno mismo se empieza a perfeccionar, ¿no? Uno ya empieza a hacer las cosas con más, ¿cómo les diría? Ya uno se vuelve más capo en todo caso, ¿ya? Otra también nos dice por actitud positiva. Esto es bien importante, ¿ya? Actitud positiva. Nosotros, para poder, digamos, aprender algo, siempre tenemos que llevar esa actitud, esa positividad en uno mismo, ¿ya? Tener siempre decir yo puedo hacer, porque como si alguna vez alguien ha escuchado, nada es imposible en esta vida, ¿no? Entonces, si nosotros queremos captar algo, tenemos que tener esa actitud siempre positiva. Por una buena concentración y organización. Esto también nos lleva, ¿no?, a aprender lo que son las cosas. Siempre tenemos que estar bien concentrados en lo que vamos a hacer. No tenemos que tener distracciones, ¿ya? Y también estar organizados. Esto ya tal vez más adelante lo voy a desglosar, el tema de la organización, de cómo nosotros debemos estar organizados, pero cabe resaltar que la concentración también es bien importante, porque nosotros en el tema de, por ejemplo, las matemáticas, la resolución de problemas, la concentración es lo máximo, diría, ¿no? Porque si no te concentras al final, por simple hecho de un error o un signo, se fue el ejercicio. Al final vamos a empezar a fallar. Entonces, ustedes tienen que estar bien concentrados. ¿Ya? Siguiente. Por el significado que adquiere para nosotros lo que vamos a aprender. Eso también es un concepto bien general, ¿ya? Nosotros, si algo tenemos que aprender, también tenemos que tener una motivación. O sea, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Si ustedes en el colegio han aprendido lo que es a sumar y restar, ¿cuál era su motivación? Siempre ustedes han dicho que de a poco se va subiendo el nivel académico, ¿no? En básica se aprende a sumar, después a restar, dividir, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá en la universidad tal vez ya los ejercicios matemáticos ya serán un poquito más complicados, pero todo tiene un fin, ¿no es verdad? Entonces, si acá les comentara, por ejemplo, lo que son cálculo. Cálculo es una materia más como más de desglosar lo que es los ejercicios matemáticos, los ejercicios algebraicos. Todo se aplica en esa materia, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Entonces, esto, ¿con qué fin estamos aprendiendo? Tal vez en algún momento nosotros vamos a decir, esta materia, una vez que salga profesional, no lo voy a utilizar. Pero, ¿en qué se basa todo esto? Siempre se basa en el desarrollo de nuestra mente, ¿no? Cómo nosotros lo estamos habituando a nuestra mente con lo que es la resolución de problemas. Mientras más complicado, nuestra mente ya se esfuerza más y al final ese esfuerzo siempre tiene un premio, el cual ya va a ser una facilidad de resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, pasamos. Y ahora sí.
vamos a ver cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje. Ya vamos a ver los factores que van a favorecer nuestro aprendizaje. Ya. Uno, los factores cognitivos. ¿Qué son los factores cognitivos? Los factores cognitivos son esa percepción de memoria, lo que es nosotros percibimos en clases. A veces nosotros decimos en el colegio o en aula, hay algunos compañeros que tienen esa facilidad de poder percibir lo que es alguna materia. Entonces, algunos tenemos un poquito más de dificultad. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe tal vez a esa concentración que nosotros tomamos en clase, ¿no? A ese hábito, diría, ¿no? En clase a veces nosotros, uno mismo, siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Con el docente en clases, a todo lo que está yendo. Si alguno, digamos, no entendemos, hay que preguntar al docente porque ahí es donde se pierde ya el hilo, como lo decimos, ¿no? Si le pillamos bien, entonces vamos aprendiendo. Hay algo siempre que a nosotros se nos va a escapar, entonces hay que levantar la mano y preguntar, decir esta parte, Inge o profesor, no pude, entonces los docentes tienen esa obligación de poder aclararles qué parte no están aprendiendo bien o entonces los van a siempre repetir, ¿ya? También es el pensamiento, ya les he mencionado, la atención, esa facilidad de poder resolver problemas, el razonamiento que nosotros llevamos, ya, y también está la toma de decisiones que nosotros hacemos. Todo eso está en conjunto lo que es con los factores cognitivos, ¿ya? Después están los factores afectivos sociales. ¿Qué son los factores afectivos sociales? Son esa comunicación que nosotros tenemos entre, si vamos a estar en aula, entre compañeros, ¿no? Compañero, estudiante, docente, ¿ya? También, si nosotros decimos factores afectivos, es estar bien consigo mismo, con uno mismo, ¿no? Tenemos que estar nosotros bien, ¿no? Anímicamente, como ya más antes les mencioné, tenemos que estar perfectos, en perfecto estado de ánimo para poder captar lo que nos están enseñando en aula, ¿ya? También están lo que es las amistades, los factores sociales, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener esa sociabilidad con amigos, compañeros, porque eso nos levanta lo que es el ánimo, ¿ya? Nos levanta el ánimo, porque si vamos a estar solos, nada más, tal vez con algún ejercicio nos vamos a frustrar, entonces al final ya uno de estrés y preocupación ya empieza tal vez a dejar y puede empezar a olvidar lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, es bien importante lo que son los factores afectivos sociales. Ya les mencioné, tener amigos, com compartir entre compañeros y siempre llevar ese lazo docente-estudiante. Los factores ambientales. Los factores ambientales son la parte en qué ambiente nosotros estamos más cómodos. Por ejemplo, en una clase, si nosotros estamos en un aula, entonces tenemos que tomar bien en cuenta el ambiente, ¿no? Porque a veces, imagínense nomás estar en un ambiente donde haga tal vez mucha calor y sea bien cerrado, entonces el ambiente va a ser bien frustrante. Al final, el mismo estudiante va a tender a tener tal vez un poco de sueño, entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre un ambiente amplio. Si vamos a estar en casa, tener un ambiente cómodo para hacer nuestras tareas. Entonces, eso es bien importante, ¿ya? Bien. También vamos a ver qué son los hábitos de estudio. Nos dice, ¿no? Es la repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales, ¿no? Es un concepto bien, como les digo, es un concepto bien dicho, ¿no? Lo que es los hábitos de estudio.
Tal vez no está por demás tomar lo que son, si vamos a hablar de hábitos, la buena alimentación, que es bien importante, que nosotros ya lo hemos aprendido en distintas ocasiones, ¿no? El siempre alimentarse de buena manera, tal vez el tomar un descanso adecuado, que es repartir nuestro tiempo. Siempre nos recomiendan descansar 8 horas, ¿no? Entonces, en el transcurso del día, siempre hay que tener ese tiempo para ejercitarse, para poder caminar, desestresarse, tener ese tiempo para estudiar, tener ese tiempo para alimentarse, tener ese tiempo para poder realizar nuestro hobby, que es lo que más nos gusta hacer. Entonces, esos son los hábitos que nosotros tenemos que llevar, ¿no? También lo que, por ejemplo, se ve en la foto. ¿Qué es lo que ven en la foto? A ver, yo diría tal vez un grupo de jóvenes que están realizando su tarea, lo que es dictado por un adulto, ¿no? Ya sea docente, tal vez sea su papá o alguien que sabe del tema, ¿no? Entonces, esa forma, por ejemplo, el de reunirse entre compañeros en algún lugar para poder realizar las tareas, es bien genial. ¿No? Yo de experiencia les comento que cuando estaba cursando los semestres básicos, siempre tenía ese afán de poder reunirme con mis compañeros para poder realizar tal vez alguna práctica, porque así uno empieza a aprender, a salir de dudas, ¿no? Tal vez uno solo, a veces nos complicamos en un ejercicio bien sencillo, en la parte bien sencilla, ¿no? Entonces, ahí tal vez nosotros empezamos lo que es a frustrarnos, a no poder y a dejar lo que estamos haciendo, ¿no? Mientras en cambio, si estamos reunidos tal vez entre compañeros, nosotros vamos a tener esa facilidad de poder preguntar a nuestro compañero qué ha pasado. Entonces, el otro tal vez va a entender lo que está el error, entonces ya vas a poder continuar, ¿no? Y ya uno ya va a ir recapacitando y de esa manera poder realizar lo que son nuestras actividades, nuestras prácticas y nuestras tareas, ¿ya? Eso, a eso más que todo me refiero con los hábitos, ¿ya? También acá nos dice, es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender, ¿ya? Para aprender, ¿ya? Es la primera actividad que nosotros tenemos que empezar a realizar para lo que es mejorar nuestro aprendizaje, ¿ya? Siempre mantener un hábito. Tenemos que empezar nuestro estudio en casa, por ejemplo, nuestro repaso de lo que hemos avanzado del día, tiene que convertirse en un hábito, ¿ya? Una vez un docente nos comentaba, era de Física 2, donde nos decía, ¿no? Que nosotros, cada despertar, tendríamos que realizar un ejercicio cualquiera, resolverlo, y después ya tomarse el día. Antes de volver, de descansar en la noche, de tomar nuestro descanso, también realizar un ejercicio y poder descansar, ¿no? Eh, Al final, todos los ejercicios que empiezas realizando ya se vuelve un hábito, entonces empiezas a aprender más del tema, ¿no? De esa manera nos ha instruido y la verdad ha sido de mucha ayuda, ¿no? Aunque tal vez nosotros en un principio nos ha dado un poquito de, para no decir un poquito de pereza realizarlo, ese tipo de actividades, pero con la exigencia teníamos que presentar un cuaderno en el cual nosotros teníamos que hacer cada día, ¿no? Y entonces, al realizarlo eso al final ya ha sido de mucho provecho, ya no necesitábamos que el docente nos exija, al final cada uno ya va realizando lo que es su ejercicio, ¿no? Entonces, eso también sería de mucha ayuda para ustedes y recomendarles que, como ustedes son estudiantes de ingeniería, tienen que tener ese tiempo para poder realizar sus actividades, como del estudio, por ejemplo. El mismo docente les comento que a nosotros nos decía, ¿no? Los estudiantes de ingeniería, un día para ellos ya no son 24 horas, en total serían, un día para ustedes es 48 horas, nos decía, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos estaba deduciendo? Entonces, una vez yo le pregunté qué es lo que, por qué. Entonces, a lo que él me comentó es que ustedes al final, si van aprendiendo de poco a poco, entonces al final ya ustedes
son capos y al final ese ejercicio que lo realizaban en media hora lo tienen que realizar en 15 minutos. Y así sucesivamente se va alargando el tiempo de tus ejercicios, ¿ya? Entonces, de esa manera sería muy recomendable que ustedes también empiecen a realizar ese tipo de actividades y hábitos, ¿no? Y ahora sí. ¿Qué son las técnicas de estudio? ¿A qué nos basamos con técnicas? Ya, nos dice, es un conjunto de estrategias que permitan al estudiante hacer su trabajo de la manera más rápida y eficaz, ¿no? Está bien clarito, ¿no? Por algo nos dice técnicas. ¿Qué técnicas nosotros debemos tomar? Nos dice, por ejemplo, acá se ha armado un mapita donde podemos ver lo que es nuestro dormitorio. A un lado, por ejemplo, esto sí lo tomamos como un cuartito, si lo podemos ver como un cuarto. Está, si lo visualizamos de esa manera, está ordenado de que a un ladito estaría su cama, a un ladito estaría la mesilla de noche y su despertador, y al otro frente estaría lo que es el estante y la percha o su armario, ¿no? Entonces, de esa manera, es muy recomendable que la mesa de estudio de nosotros no esté juntamente con la cama, ¿ya? Junto con la cama. ¿Por qué? Porque en nuestra camita después a cual nosotros nos llama a dormir, ¿ya? Entonces, si vamos a estar al ladito ya, pues nos vamos a tener esa tendencia a tal vez echarnos y a dormirnos, ¿no? Por eso siempre está a un costadito lo que es la mesa, su lámpara, entonces al lado de la mesa su silla, entonces siempre tenemos que tener una silla bien cómoda, ¿no? Donde nosotros podamos mantener nuestra postura para no aburrirnos de lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso es una forma de organización de un cuarto, ¿ya? De un cuarto. Ustedes ya pueden ver cómo organizarse dentro de lo que es, diría, de su cuarto de estudio, ¿ya? Que mucho mejor todavía tener un espacio muy aparte del dormitorio, ¿no? Para lo que es tomar nuestro área de estudio. De eso les voy a hablar más ratos. Acá. ¿Qué es el estudio? También nosotros tenemos que recalcar para qué, o tenemos que tener ese concepto, ¿no? ¿Qué es el estudio? Nos dice, es una actividad personal, consciente y voluntaria para analizar, comprender y profundizar. ¿No? Está bien clarito, ¿no? Lo que nosotros realizamos es conscientemente, ¿no? Estamos realizando voluntariamente nuestra actividad de aprendizaje. ¿Para qué? Para de aquí en adelante superarnos, saber más, o si en algún momento, digamos, hemos ido a comprar algo, nos han sumado mal ya para que no nos tomen de esa manera, ¿no? Entonces dice, y profundizar conocimientos y experiencias, poniendo en funcionamiento todas las capacidades intelectuales del individuo, ¿no? Está bien clarito, ¿no? O sea, está bien bonito el concepto que acá está realizado, está bien clarito, ¿no? O sea, no hay donde tal vez perderse porque eso es el estudio, ¿no? A eso nos basamos con estudio, ¿ya? Eh, y ahora vamos a ver cuáles son las estrategias básicas para un estudio eficaz. Vamos a ver. Esto lo voy a desglosar de a poco, ¿ya? Leer y comprender es una estrategia bien básica, ¿no? Leer digamos, un texto y poder comprenderlo de a poco, ¿no? Tal vez si leemos simplemente por leer, una vez no va a aprender nada de lo que es el texto, ¿no? En todo caso, no va a comprender. Entonces nosotros tenemos que hacer una lectura comprensiva. Si queremos hacer una lectura de un texto, tenemos que entrar en ese mundo, ¿no? En profundizarnos en el mundo de la lectura. Tal vez si vamos a leer tal vez un libro de algún autor, es bonito, ¿no? Cuando lo lees,
te profundizas, te entras en su mundo y vives lo que está haciendo en el libro, entonces lo vas a poder comprender más. Pero en cambio, si leemos por leer nada más, eh, simplemente vamos a estar bien, como les digo, desconcertados, ¿no? No vamos a estar bien concentrados, entonces lo que vamos a leer va a ser en vano, ¿ya? También tenemos lo que es analizar el texto e identificar las señales que contiene. En una lectura nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Tenemos que identificar esas partes bien resaltantes que nosotros tenemos en el texto, ¿ya? Tal vez una vez haciendo lecturas, tenemos que nosotros hacernos preguntas bien claves, ¿no? Eso también es una forma, ¿no? Una estrategia de hacerse preguntas. Después de leer, tal vez ya en descanso, te puedes hacer una pregunta del texto, ¿no? ¿Qué pasaría si, así por ejemplo? Unas preguntitas, ¿no? ¿Sí? Esta parte os quería mencionar, el tema de poder subrayar. Por ejemplo, una vez, después de leer, una vez analizando el texto, una vez identificando las señales que contiene, podemos subrayar esas partes bien resaltantes, ¿no? Tenemos que marcar para en algún momento tal vez poder abrir el texto, simplemente viendo la palabra subrayada o resaltada, ya darnos de cuenta de qué está hablando ese libro o esa página del texto, ¿ya? Elaborar resúmenes. Esto es bien didáctico, ya nosotros tenemos que empezar a elaborar lo que son los resúmenes del texto que, por ejemplo, vamos a leer, ¿ya? Si leemos un texto, entonces, elaborar un resumen no significa hacer, digamos, del texto, agarrar el texto en nuestro frente y empezar a copiarlo las partes bien resaltantes. Eso no es un resumen, ¿no? Un resumen significa anotar todo lo que has aprendido, pese a tus equivocaciones. Ya si digamos, tal vez vamos a leer un texto con inicio, con su cuerpo y con final, al final en el resumen a veces nosotros vamos a tender a mezclar ideas, vamos a empezar del final al inicio, ¿ya? Pese a esas equivocaciones, hay que elaborar un resumen. Lees tu resumen y ves dónde te has equivocado, entonces ya te vas a dar de cuenta que el inicio estaba al final. Entonces, puedes volver a escribir ya con más, tal vez con más, ya sea más didáctico, ya tú lo vas a poder realizar tu resumen con más estrategia, ya con más palabras claves y de esa manera hacer un buen resumen. Ya vas a ir aprendiendo. Entonces, si has anotado lo que has aprendido en un resumen, todo eso ya está en tu mente. Es por algo que has escrito lo que has aprendido. Ya por eso se llama resumen. Construir esquemas. Esta forma también es bien interesante, ¿no? El hacerse unos esquemas de lo que nosotros hemos aprendido. Es más, tal vez como un resumen, pero ya con palabras bien claves, ¿ya? Puede ir el título, nombre de concepto, un subtítulo y lo que viene del subtítulo de esa manera, ¿no? Construir unos esquemas. Tomar apuntes, ¿ya? Esto hay que tomarlo en cuenta en clases, ya que nosotros estamos entrando tal vez a una etapa de estudio de ingeniería. En clases es bien necesario tomar apuntes, pero el tomar apuntes no significa anotar nomás, anotar por anotar lo que estamos escuchando. Tenemos que tener ese hábito de poder anotarnos con colores. Eso es lo más recomendable, ¿ya? Tener nuestro lápiz de colores y anotarlo, hacerlo cuadritos, las partes bien interesantes o bien importantes, lo que nos dice, nos está dictando el docente, ¿no? Siempre es bueno hacerlo de colores, no de un solo color. Tal vez en clases nosotros vamos a tener un lápiz y en el cuaderno vamos a anotar todo lo que estamos aprendiendo con lápiz. Al final y al cabo, como es nuestro apunte, tal vez vamos a tender a lo que es equivocarnos en nuestro momento de estudio.
Porque todo va a estar de un solo color y al final, cuando el libro está, digamos, nuestro cuaderno está escrito de un solo color, a uno le empieza a dar esa flojera de poder repasarlo, ¿ya? Es por eso siempre bueno tomar apuntes de la forma más didáctico posible, porque vamos a poder hacer el apunte, por ejemplo, el título en un cuadrito, la parte más importante en un círculo, con flechas, flechas de colores, para poder guiarnos de dónde a dónde estamos llevando lo que es la materia, ¿no? Utilizar diccionarios. Esto también es bien importante porque en el momento, por ejemplo, de tomar apuntes que nos está dictando clases el docente, vamos a tomar palabras que nosotros tal vez no entendamos. Entonces, vamos a agarrar el diccionario, ya que ahora con la tecnología tal vez no es necesario un libro de diccionario, ¿no? Simplemente anotar la palabra clave, siempre, ¿no? Siempre buscar esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, al final vas a tener el concepto de esa palabra, entonces tal vez tú mismo al final ya vas a empezar a manejar esa palabra ya como una palabra técnica en, en distintas ocasiones, ¿no? Preparar pruebas. Por ejemplo, esto sería tal vez como un simulacro de examen. Tú mismo te puedes realizar una prueba de lo que has aprendido en clases. Al final, eh, puedes hacerte tú mismo un pequeño examen. Les recomendaría tal vez agarrar su libro, empezar a preguntarte, ¿no?, las partes que tal vez no has entendido, hacerte un cuestionario, ¿no? Un cuestionario y lo tapas tu libro o tu cuaderno, tus apuntes y empiezas a responder lo que has aprendido, ¿ya? Entonces sería una buena técnica para poder aprender, ¿ya? Hacer prepararse pruebas a sí mismo, en el cual nosotros mismos vamos a ir recordando, tal vez, ¿no? Y también tenemos lo que es repasar. El repaso es más como tal vez como una lectura, pero de lo que es nuestros apuntes, ¿ya? Les estaba comentando que en los apuntes nosotros tenemos que tomar bien en cuenta la forma que nosotros estamos realizando, ¿ya? Y al final la toma de decisiones. Siempre va a ir esta palabra de tomar decisiones, ¿ya? Nosotros tenemos que tener una decisión bien concreta, ¿ya? ¿Qué les quiero decir con eso? Que tenemos que ser firmes en lo que estamos haciendo, ¿ya? Si digamos, te has realizado una prueba, vos mismo has agarrado tu libro, te has hecho unas preguntas, te has preguntado, digamos, a ver, como un ejemplo, en una pregunta de cálculo, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de X? Y al final nosotros nos hemos olvidado cuál será y tal vez vamos a tender a destapar nuestro texto y a ver. Entonces nosotros, por eso, dicen, ¿no?, una toma de decisiones. Tenemos que estar bien seguros y anotar, a pesar que nos equivoquemos, ¿no? No tenemos que destapar ya más el libro hasta terminar lo que hemos hecho y al final poder repasar en qué nos hemos equivocado. Ya, entonces ya ahí nosotros vamos a decir, acá me he equivocado, entonces esto es así. Y ahí nuestra mente ya va a empezar a captar más, ¿ya? Luego tenemos tener el autocontrol. A eso más me refería con lo que va casi de la mano, ¿no? La toma de decisiones y el autocontrol. Tenemos que siempre tener ese control de nosotros mismos. Ya. Acá está también un tema bien importante, lo que es la concentración. Les dije que les iba a comentar. Y ahí está. Es el acto de reflexionar profundamente, focalizando en forma consciente la atención sobre el material o estímulo determinado, ¿ya? Eso es la concentración, ¿no? Es una actividad que nosotros podemos realizar, ¿no? Para estimularnos nosotros mismos y poder realizar algo
sin que nada nos perjudique, ¿ya? ¿Cómo funciona? Acá les he puesto un ejemplo, dice, funciona como una pila. ¿Pero cómo como una pila? Una cosa cada vez, nos dice. Una cosa cada vez. Ya lo voy desglosando de a poco. Dura 20 minutos, como un ejemplo. ¿Ya? Si se cambia de actividad, se carga la pila de nuevo con máxima intensidad. ¿Ya? Acá. Después de un tiempo con mismo estímulo, nos distraemos, nos cansamos y perdemos la concentración. ¿Ya? Esto está bien clarito, los voy a mostrar. En un dibujo. Por ejemplo, acá. Esto sería nuestra pila, estímulo y distracciones, lo cual nos distraería, ¿no? Y aquí está. En el estímulo tenemos como inicio lo que es la motivación. Primero nosotros al realizar nuestra tarea o querer hacer nuestro ejercicio, siempre nos empezamos con una buena motivación, ¿no? Después se viene lo que es la máxima concentración. Empezamos a concentrarnos en realizar nuestro ejercicio con tal de terminarlo. Ya después viene la fatiga, ¿no? Nos cansamos del ejercicio que estamos realizando, tanto estar pensando, ya uno se cansa. ¿Ya? Entonces, después de cansar lo que son los distractores, por ejemplo, ya, digamos, estoy realizando ejercicio por un buen rato, ya me he cansado y empiezo a agarrar el celular, veo WhatsApp, ya nos distrae y al final todo lo que hemos hecho ya se desvanece, ¿no? Entonces, ¿cómo es este círculo? Les voy a ir mostrando. Para recuperar eso, tenemos que cambiar de actividad, ¿ya? Por ejemplo, cambio de tema en todo caso. Si, por ejemplo, estamos realizando un ejercicio de matemáticas, al final podemos empezar a cambiar a un cambio técnico, diría, o sea, empezar a realizar dibujos. De matemática a dibujos, ya ahí también ya vamos a empezar a recuperar nuestra concentración, dice, ¿no? Cambio de estímulo, nos dice. Vamos a cambiar ese estímulo. Entonces, esto sería el círculo del estudio, pero nos dice que dura 20 minutos máximo cada actividad que podemos realizar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tomar bien en cuenta, ¿ya? Si estamos realizando un ejercicio, vamos a tomar unos 20 minutos de tiempo. Si vemos que nos hemos fatigado, cambiar de actividad y volver a cambiar el estímulo. Entonces, si tenemos el estímulo de nuevo, entonces lo que es, digamos, en lo que es en nuestros dibujos, vamos a tener motivación, concentración y al final la fatiga. Y volver a cambiar. Y de esta manera puedes realizar nuestras actividades, ¿ya? Ahora, el ambiente físico nos dice. Acá está una fotito. Nos dice, ¿no? ¿Cómo podemos tener nuestro ambiente de estudio? El rato les estaba comentando en un mapita, en un cuarto, ¿no? Donde tengamos nuestra mesilla de noche para poder leer algunos temas, pero esto ya sería más un cuarto de estudio, en el cual nosotros tenemos que estar sin teléfono, sin televisores, sin radios o alguna música que nos esté distrayendo o perjudicando. No tenemos que tener eso, ¿no? Siempre tenemos que tener, nos dice, diccionario a mano, que estaría al alcance de nosotros para poder, digamos, ver, digamos, algo que nosotros no entendamos, poder levantarnos y de esta manera hacer un movimiento, ¿no? Por eso nos dice diccionario a mano, o sea, a distancia. Útiles a mano, lápices, gomas, sacapuntas, regla y todo eso. Está bien bonito, ¿no? A este lado de sus lápices, está escribiendo con una mano, entonces fácilmente va a tener esa movilidad. ¿Ya? También tenemos suficiente ventilación. La ventilación, por ejemplo, en un cuarto es bien importante, ¿ya? Así para no poder estresarse o tener ese ambiente cansador, ¿ya? Tener una buena iluminación. ¿Sí? Colocar el libro a unos 30 centímetros de los ojos y perpendicular a la vista, ¿ya? Esto, por ejemplo, acá están sus libros.
y acá está escribiendo, ¿no? Si acá tendríamos un libro abierto, entonces, ¿qué nos dice lo que es perpendicular a la vista? Tiene que estar fijamente, ¿no? Si digamos nuestra vista va al frente, entonces el libro tiene que estar 90 grados, ¿no? Eso nos dice perpendicular a la vista. Mesa amplia, lisa y no muy baja, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener una mesa tal vez no muy baja? Siempre tiene que estar a la altura de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté en forma, ¿no? Si digamos tenemos muy baja, vamos a tender a agacharnos para estudiar y al final un dolor de espalda y cansancio, ¿no? Siempre tiene que estar a la altura de, de lo que serían nuestros pectorales, entonces de una forma más cómoda para poder estudiar, ¿ya? Dice, silla de trabajo cómoda, que mantenga la espalda recta y permita cambiar la posición del cuerpo. Es una sillita bien cómoda, ¿no? Tal vez generalmente nosotros en casita utilizamos una silla de madera que nos empieza a cansar la espalda, ¿ya? Tanto estar sentado tendemos a cansarnos y a dejar las actividades que estamos realizando. Entonces, tenemos que tener una silla bien cómoda, ¿no? Que nuestra espalda esté bien cómoda, podamos cambiar de posiciones y de esta manera. Y tenemos que tener siempre un reloj a mano para tomar el tiempo que estamos dedicando al estudio. ¿Ya? Esto sería una forma de poder acomodarnos para poder empezar a realizar nuestros estudios, ¿no? Después les voy a mostrar lo que es actitud ante la tarea. ¿Qué actitudes debemos tomar? Acá está, ¿no? En un principio, si tenemos una tarea, tal vez el docente nos ha dado en clase un montón de ejercicios. Decimos, no voy a hacer. Siempre empezamos a decir, no, no voy a hacer. Pero nosotros mismos nos podemos levantar esa moral para realizar diciendo, uno dice, no puedo hacerlo, quiero hacerlo. Después se pregunta, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo y al final lo haré. Y cuando ya te levantas ese ánimo, sí se puede, todo se puede. ¿Ya? Técnicas de estudio básicos. ¿Ya? Acá está. Es importante para facilitarnos la comprensión, la asimilación y puesta en práctica. Ya acá abajo dice de cada asignatura. ¿Ya? Para facilitar nuestras técnicas de estudio, de aprendizaje, tenemos que tener bien en cuenta lo que es la comprensión. ¿Cómo va nuestra comprensión lo que es en el ámbito, por ejemplo, en el aula docente-estudiante? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos comprendiendo al docente? Tal vez no se está dejando de entender, no estoy entendiendo. Después viene la asimilación. ¿Cómo nosotros estamos asimilando o como los datos les mencionaba, cómo estamos nosotros pescando el hilo a la materia que estamos llevando? En la matemática ya les he dicho, ¿no? Que nosotros tenemos que tener siempre de la mano con el docente estudiante, seguirle, ¿no? Siempre lo que está haciendo, lo que está anotando, cómo está resolviendo los problemas y de esta manera. Y después tenemos que poner en práctica. Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Siempre es recomendable que los ejercicios que realizamos en clases, en casita nosotros, podamos volver a realizarlo, plantearnos el mismo problema y empezar a resolverlo, ¿ya? Una y otra vez hasta poder captarlo, viendo que ha resuelto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder resolver cualquier problema de la forma que hemos resuelto en clases, porque una sola enseñanza o un solo vistazo en clases no es del todo, o sea, no vamos a captar del todo 100%, tampoco somos una memoria copyright, diría, ¿no? Para poder captar todo lo que está anotando. Muy pocos tenemos esa memoria, tal vez fotográfica, se dice, ¿no? Para poder captar a una sola imagen lo que se ha
visto en pizarra o en clases, ¿no? Entonces, por eso es bueno siempre poner en práctica lo que hemos aprendido en clases. Volver a resolverlo una y otra vez, ¿ya? Cuadro de síntesis de proceso de aprendizaje. Ya está. Metodología de estudio. Primero, preleer y leer. A ver, esto en una lectura, ¿cómo debemos de leer? Nos dicen, ¿no? Siempre una prelectura, ¿no? En un libro a grandes rasgos, poder abrirlo y ver. Después ya vamos a leer. Hablar. Nos dice que antes de hablar es mejor escribir, ¿no? Siempre hay que escribir. Si hablamos, digamos, de algún tema, vamos a hablar algo, entonces después tenemos que escribir, ¿ya? Repetir, ¿ya? Después viene lo que son las destrezas básicas para un estudio eficaz. Formular preguntas, ya les he mencionado. Subrayado, tenemos que aprender a subrayar las palabras claves. Localización de ideas principales, ya. Técnicas de memoria. Tenemos lo que es realizarse tal vez un mapa conceptual, un resumen y después repasar lo que hemos realizado y al final la autoevaluación. Esto ya también les he mencionado más antes, ¿no? Y esto es una lectura, ¿cómo debemos de realizarlo? ¿A qué nos referíamos con prelectura o lectura exploratoria? Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. A eso nos basábamos más antes, ¿no? En la diapositiva anterior, con preleer. Para no estar abusiéndonos tal vez en la lectura, siempre dar un vistazo de qué vamos a estudiar, qué es lo que nosotros estamos viendo, así para poder tomar una decisión firme y decir esto es lo que voy a hacer y tengo que aprender. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer una lectura comprensiva, ¿ya? Dice, para hacer una lectura comprensiva tenemos que leer despacio. No tenemos que leer, digamos, como a lo rápido, con tal de terminar el texto, no tenemos que hacer una lectura despacio, ¿ya? Reflexionando sobre lo que leemos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que siempre estar, si leemos un párrafo, reflexionar, aprender, y después tal vez seguir, ¿no? Dice acá entre paréntesis, no lo hacen bien incluso los universitarios. A veces nosotros mismos, si nos dan un texto, por ejemplo, de leer, hay materias que son de mucha lectura, lo leemos con tal de acabar de leerlo, ¿no? Eso no se trata de una lectura comprensiva, más tal vez se trataría de una prelectura en el cual nosotros no vamos a aprender casi nada, tal vez muy pocas cosas, ¿no? Pero una lectura comprensiva, muy pocos lo realizan, ¿ya? Notas al margen. Son las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto y que expresa las ideas principales del mismo, ¿ya? En un texto también nos indica que es bueno hacerse unas notitas al costado, ¿no? Las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto, que estarían explicando las ideas principales de lo que estamos aprendiendo. Entonces, esto sería una forma de poder ver cómo, por ejemplo, podemos nosotros captar lo que es a grandes rasgos nuestras técnicas de estudio, ¿ya? Acá vamos a ver el subrayado. ¿Qué es lo que vamos a subrayar en nuestro texto? ¿Qué es subrayar? Es destacar con un trazo lineal o estructural. O sea, nosotros manejamos siempre con un marcador transparente, ¿no? Es bueno, ¿ya? ¿Por qué es conveniente subrayar? Porque llegamos con rapidez a la comprensión, también porque ayuda a fijar la atención, también porque favorece el estudio y el interés, también porque favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis
y síntesis, ¿ya? Entonces, estos son partes bien importantes del que nosotros debemos de saber para qué estamos subrayando. Ya les dije, si en nuestros apuntes nosotros hacemos con colorcitos bien bonito, tenemos el interés de poder hacer una lectura. En nuestro texto, de la misma manera, ¿no? Subrayamos de una palabra clave y ya sabemos de qué se va a tratar. Entonces, más nuestra lectura comprensiva se va, ¿no? Se favorece. ¿Y qué es lo que debemos subrayar? La idea principal, está claro, ¿no? Siempre debemos buscar unas palabras claves, ideales, los cuales nos estarían demostrando casi todo el texto, ¿ya? Organizadores gráficos. ¿Qué es un organizador gráfico? Es una expresión gráfica del subrayado. ¿Por qué es importante realizar un organizador gráfico? Porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea del tema, ¿ya? Eso es un organizador, ¿no? Por eso nosotros subrayamos y ya de eso nos empezamos a dar de cuenta de lo que está hablando el texto, ¿ya? ¿Cómo realizamos un organizador gráfico? Empleando palabras claves o frases muy cortas, usando tu propio lenguaje y expresiones, expresando las ideas claras. Acá hay un mapita donde nosotros podemos ver nuestra idea, palabras claves, ¿no? En resumen, ya les había mencionado más antes, ¿qué es el resumen, no? Nos dice, resumen, con menos palabras. Eso es prácticamente el resumen. Consiste en ordenar las ideas fundamentales expresándolas en forma personal y creadora. Un resumen debería de tener una extensión aproximadamente de una cuarta parte del texto original, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de saber bien, ¿no? Una cuarta parte. Si tenemos un texto de, digamos, de 20 líneas, digamos una palabra, entonces, ¿cuánto sería nuestro resumen? Sería 5 líneas, ¿no? Entonces, de esa manera sería un resumen, pero nos está diciendo un texto de muchas palabras en otro, ¿ya? Eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso les he dicho hace ratos que nosotros un resumen no significa hacer una copia de palabras que nosotros estemos viendo en el texto. Es siempre anotar lo que nosotros estamos aprendiendo del texto. La labor de resumir es posterior a la de subrayar. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que resumir después de poder hacer una lectura comprensiva, después de subrayar palabras claves, de esa manera, ¿ya? Estrategia, elementos y preguntas sugeridas. 1. Protagonista o sujeto. ¿Quién a quiénes? Preguntas, ¿no? Nos dice características, lugar, tiempo, cómo, dónde y cuándo. Estas son palabras para poder, digamos, hacernos nuestras propias preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere con protagonista sujeto? O sea, la persona a quien se va a preguntar, ¿ya? Esto nos va a llevar a lo que es a los antecedentes, ¿ya? Si digamos queremos realizar alguna actividad, esto son palabras claves, por ejemplo, para realizar un resumen, una actividad. Queremos realizar tal vez una investigación. Esto se los he puesto para ver más que todo una investigación, ¿no? Porque una vez en la universidad, los estudiantes de ingeniería, siempre tenemos ese trabajo de investigar, de realizar un proyecto, de realizar tal vez un informe, ¿ya? Estas son las palabras claves, ¿no? Preguntarse quién es. Esto nos va a llevar lugar, tiempo, cómo, dónde, cuándo, a los antecedentes y tomar lo que es como argumento palabras, lo que son los verbos, ¿ya? Los verbos nosotros ya sabemos, ¿no? Hay una infinidad de verbos que
siempre al final están terminándose en R, decimos, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomar bien en cuenta. Y al final está el desenlace, que es cuál, ¿no? Y esto nos llevaría a lo que son los hechos, ¿ya? Destrezas y estrategias para un estudio eficaz. Uno está leer y comprender, ya nos he mencionado también. Identificar las señales que tiene el texto, lo cual sería hacer un subrayado. Preguntas claves, subrayado. Resumen, ya. Esquema de organizadores gráficos. Estaría nuestros apuntes. Esto en general, ¿ya? Estaría nuestro uso de diccionario, ¿ya? Preparar pruebas, en lo cual estaría el repaso, toma de decisiones y el autocontrol. Esto es nuestro resumen y de esta manera estaríamos culminando lo que es nuestras estrategias, ¿ya? Se los he resumido de la forma tal vez más clara posible, ¿no? Ya ustedes de acá en adelante ya tal vez lo van a poder ver, tal vez argumentarse un poquito más lo que es en las técnicas de estudio. Por si acaso, como recomendación, siempre es bueno tomar una buena medida de alimentación, un buen espacio para poder hacer nuestras actividades académicas y lo más importante, siempre tener esa comprensión, esa amistad entre compañeros para poder ayudarnos el unos a los otros y también tener ese desenlace, lo que es el docente y estudiante. Si alguien tiene tal vez de acá alguna pregunta, alguna consulta, entonces le voy a responder y de esa manera estaríamos terminando lo que es nuestro corto seminario de lo que son técnicas de estudio. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Realmente, o sea, personalmente para mí ha sido como rememorar muchas cosas. Un tema muy importante mientras los participantes se animan a registrar, ya sea por chat o pueden levantar la mano, también pueden activar su micrófono. Pero un tema muy importante que mencionabas era el tema de imitar, ¿no? Bueno, acá, digamos, si ustedes quieren en una idiosincrasia como la nuestra, eh, considero que imitar es un punto de partida, ¿no? Y no ver desde el punto de vista de competencia, o sea, de competir con el otro, porque, bueno, si algo se destaca, creo yo, lo que son los estudiantes de ingeniería, es que buscamos esa solidaridad, ¿no? Ya sea entre compañeros, para, no sé, intercambiar tips o cómo te salió este ejercicio o cómo llegaste a este ejercicio. Y bueno, también las otras técnicas que también las dio Carlos, que son del estudio en solo, también ayudan. Una de esas es leer, digamos, los ejercicios. Digamos, yo considero que ver el ejercicio, el enunciado, y no ver la respuesta hasta poder resolverlo un tip, y irlo desglosando a medida de que vas descifrando cómo se descifra el ejercicio es un punto. Bueno, Ah, adelante, adelante tu pregunta. Bueno, a ver, ya nadie más tiene su pregunta por ahí. Ya, bueno, otro punto que también considero importante es repetir, sí, repetir un ejercicio, cambiar las variables, porque, bueno, también eso es un punto. Luego, los solucionarios, ¿no? O sea, ver solucionarios es una manera también
considero hasta de autoestimulación, porque uno va acrecentando la confianza en sí mismo, ¿no? El tema de la actitud positiva es muy importante y también la autoestima. Y comentarles, muchachos, no es si ustedes quieren, una novedad, que bueno, en ingeniería siempre van a tener no sé, alguna duda de repente sobre ustedes mismos, pero la verdad es que hay que ir para adelante y confiar en uno mismo y escuchar tu voz interior, tener una actitud positiva, también rodearte de compañeros que puedan, porque a veces el compañero no siempre es el compañero de clase, ¿no? A veces hasta resulta ser alguien más cercano, puede ser alguien que, digamos, está estudiando lo mismo, pero en otra carrera, ¿no? Existen muchos lazos que se pueden hacer y ahora que tenemos las redes, bueno, existen muchas maneras en las cuales ustedes se pueden integrar y ser cada vez más positivos. Bueno, sin haber ninguna consulta, yo creo que cerramos con esto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, por la síntesis realizada para realizar tu presentación. Y también simplemente sugerirles, estimados participantes, eh, como les decía, ingeniería, sí, es un tema de prueba y error, ¿no? Cometer errores es parte del proceso. También para investigar, para encontrar una solución innovadora. También cuando uno egrese, es igual. Uno hace prueba y error, ¿no? Entonces es muy importante ya ir formando esa resiliencia desde muy tempranos semestres, de repente hasta antes de empezar sus parciales. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Con esto yo creo que nos despedimos y bueno, esperamos a los participantes. Mañana vamos a continuar con nuestro ciclo de seminarios. Muchas gracias y hasta pronto.